En este 20º domingo del tiempo ordinario, ustedes que han venido acá a la Parroquia María Madre de la Misericordia, hemos leído el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículo del 51 al 58. Yo quisiera que cuando ustedes salgan de este recinto sagrado, tengamos en cuenta los siguientes elementos. Aquí dice: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué se está resaltando esto? Porque aquí no hay una conexión espiritual o mística con Jesús. Aquí hay un contacto físico, es decir, la carne de Jesús no es algo que nosotros nos estemos imaginando. La sangre de Jesús no es algo que nosotros nos estemos creando, sino que hay un contacto físico a través de un pan y un vino transubstanciado. Es decir, que se hacen unas palabras históricas de Jesús y ese pan se vuelve carne, ese vino se vuelve sangre, mantienen sus accidentes de ser pan y vino, pero su esencia cambia y es una realidad física. No es que nosotros vayamos en una actitud mística o que vayamos simbólicamente a unirnos con Jesús. Aquí lo que está diciendo el Señor es: físicamente hablando, tenemos que comer su pan y tenemos que beber su sangre, es decir, su carne y su sangre. ¿Y esto por qué es importante? Porque yo no sé de dónde salió la idea, pues habría que mirar ya, estudiar un poquito más esto, que hoy le dicen a la gente que puede hacer una comunión espiritual. Entonces yo he notado en ciertos programas católicos cuando celebran la misa, que colocan una oración y dice comunión espiritual para los que no pueden acercarse a la comunión. ¿Eso de dónde sale? ¿Eso dónde tiene agarre? ¿Eso dónde tiene sostenibilidad? La comunión espiritual no existe. La comunión espiritual no existe. O sea, usted comulga o usted recibe el cuerpo de Cristo y su sangre o no lo recibe. Esas comuniones espirituales no existen. Entonces, para que tengamos en cuenta eso, la conexión de nosotros como discípulos de Jesús, se necesita la Eucaristía y esta física. No es que yo voy a venir acá a espiritualizarme y a empezar a creer que esto es un símbolo, que la hoz es una representación y entonces yo aquí estoy haciendo un acto muy piadoso. No, aquí lo que se está presentando es una actualización, un momento de que Jesús entrega su cuerpo y su sangre en manos de los apóstoles, en donde se actualiza la muerte y la resurrección de Cristo. Segundo elemento, para que no le busquemos tanto pelo a una calavera, ¿qué significa la Eucaristía? Si a usted le llegan a preguntar qué significa la Eucaristía, usted dice esto: la Eucaristía no es sino la palabra proclamada, la palabra encarnada, la palabra comida. Eso es todo. Eso es lo que es la Eucaristía. Una palabra proclamada, esa palabra que se proclama se encarna en el pan y el vino sobre el altar, y eso es lo que nos comemos. ¿Qué nos comemos? La palabra que se encarna, y esa palabra que se encarna me la como. Esa es la Eucaristía. Por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta que cuando yo voy a comulgar, mi vida tiene que estar en coherencia, tanto en el pensamiento, en la emoción y en la tendencia, con esa palabra que se ha proclamado. ¿Y por qué es importante que tengamos eso también en cuenta? Porque uno nota en muchas parroquias que a veces la gente va pasando por la parroquia y ven que están repartiendo la comunión y entonces se vienen a comulgar, pero no escuchan la palabra. No escuchan la palabra. ¿Qué están comulgando? Ahí está el problema. Lo que otra cosa estaba sucediendo, por ejemplo, que a uno le toca en las parroquias de Medellín, es que la gente deja el carro al frente, vienen y comulgan y vuelven y cogen el carro y se van. ¿Qué están comulgando? ¿Qué están comulgando? Entonces, por eso yo tengo que tener claro, la gente ha hecho una separación entre la palabra y la Eucaristía. No se puede hacer esa separación. Es decir, ¿qué es lo que yo comulgo? Yo comulgo la palabra proclamada. ¿Qué es lo que yo comulgo? La palabra que se ha proclamado, y cuando yo evalúo mi vida, si mi vida está acorde a esa palabra, entonces yo comulgo, de resto no.
¿Ve? Pero la gente ha logrado separar la palabra de la comunión, tanto que hay personas que dicen, no, es que a mí lo que me gusta de la misa es cuando proclaman la palabra y la explicación del Padre. ¿Cómo así? ¿Y dónde queda todo el resto? Eso encarnado, esa palabra encarnada, y que yo me la puedo comer. ¿Dónde queda esa parte? ¿Cuántas personas uno escucha como si fuéramos un grupo, una secta, que solamente la palabra? No, pero es que esa palabra se encarna y esa palabra yo me la como. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este tipo de realidades, porque no existe otra forma en la cual yo me conecto con Jesús, sino a través de comer ese pan eucaristizado. ¿Qué ha pasado con la Eucaristía? La Eucaristía se ha desacralizado. ¿Por qué? Porque muchos sacerdotes en las parroquias dicen que para traer los muchachitos les empiezan a repartir las hostias. Entonces, para traer los muchachitos, dice, para que los muchachitos estén contentos, les empiezan a entregar la forma. ¿Qué sucede? Ya esos muchachitos no brincan con esa emoción que uno como sacerdote le da cuando uno está repartiendo la comunión al papá y la mamá, y ese muchachito es brincando, que me den, y uno nada, hasta que crezca. Y ellos no ven la hora de crecer para hacer la primera comunión. Eso ya acabó. Como los padres le dan las hostias, y fuera de eso, la compran en un semáforo. Y lo mejor, le echan arequipe. Entonces, claro, cuando el muchachito ya va a venir a comulgar, no encuentra ningún sentido y dice, no, pues mejor la que me vendía, la que me compraba mi papá, que la que da ese cura, eso sabe todo maluco. ¿Vio? Se desacralizó la hostia. Yo no sé por qué nuestros líderes religiosos, nuestros obispos o un grupo de laicos que tengan conocimiento a nivel jurídico, a nivel de comercio, yo no sé, que tengan cierto conocimiento, ¿por qué no se asocian? Yo no sé por qué los obispos no han hecho ese estudio, ¿por qué no prohíben que vendan esas hostias en esos lugares públicos? Porque es que están destruyendo nuestro sacramento, están desacralizando nuestra comunión. Es decir, la gente ya no le dice nada a la hostia, y la gente cree que la hostia es simplemente un símbolo que está ahí. Yo no sé por qué la Iglesia Católica no ha abierto los ojos, o por qué un grupo de laicos con ciertos elementos conceptuales frente a la ley y al derecho al trabajo, etcétera, cómo hacer para prohibir que no se comercialicen ese tipo de hostias, sino solamente para el culto, porque eso está perjudicando significativamente nuestra fe, y lo estamos viendo como tan normal, y eso nos está afectando mucho, donde esos muchachos ya no anhelan hacer su primera comunión, ya no anhelan a crecer para poder compartir el pan eucaristizado, sino que eso es así como todo, como muy así, muy relativo. Continuemos pues nuestra celebración eucarística. Tratemos de que siempre que vengamos a misa podamos comulgar, porque es que uno también ve católicos que se quedan sin comunión. Hombre, si usted ve que tiene algún pecado, pues procure confesar. Eso sí, recuerden que hay ciertas cosas que la Iglesia advierte para no comulgar. Las personas que se divorcian y vuelven a tener otra relación afectiva, esas personas, es decir, la persona divorciada y se quede sola, no hay problema, pero la persona divorciada que se consiga o un hombre o una mujer, dependiendo del caso, pues quedan sin podérsele confesar, no se les da la comunión y no se les acepta de padrino. Lo mismo pasa a las personas que viven en unión libre. Los que viven en unión libre, los que no están bajo el sacramento, las personas creyentes bautizadas, no se les confiesa, no se les da la comunión y no se les acepta de padrino. Las personas que se casan por lo civil, católicos que se casan por lo civil, no se les confiesa, no se les da la comunión, no se les acepta de padrino. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que también nosotros que somos creyentes de procedencias católicas, de familias católicas, hombre, yo no puedo actuar de cualquier manera. Yo sé que yo no puedo tener ciertas actitudes porque eso me va a perjudicar en la comunión. Porque usted no ha visto que a la gente que es católica, de tradiciones católicas, de principios católicos, les vale un huevo, pues, pero mira que es que ese muchacho es casado.
pero ya se divorció, pero no ves que él se divorció, pero no está anulado por el matrimonio, ya no, ya eso nada, y vienen y comulgan como si nada. O se van a vivir juntos, pero mira que es que te fuiste a vivir, no, pero es que eso ya da igual, es que eso no importa, y vienen y comulgan. Es decir, no nos importa las decisiones que tomamos, porque como esto ya no se nos representa en nada y nosotros creemos que nos están dando una galleta sin arequipe, entonces esto se ha perdido completamente el significado, y por eso los sacrilegios que se están haciendo es muy grande. Por eso usted como católico trate de vivir una vida que no se le prohíba la comunión y trate de confesarse frecuentemente para que pueda comulgar. Toda la gente que viene a misa debería de comulgar. ¿Cuántas veces la gente deja de comulgar porque le dio una rabia o porque tuvo un mal pensamiento? Por cosas muy leves que el sacerdote le puede absolver en un momento dado. Tratemos de que siempre que yo vaya a una misa, debo primero de escuchar la palabra. Yo no puedo llegar tarde, es que me invitaron a un bautismo y llegué tarde y el padre ya estaba en la homilía y comulgó. No comulgue, ya no comulgue. ¿Qué va a comulgar si usted no sabe cómo está la parte de la palabra? De ese tiempito. Entonces trate de organizarse con tiempo cuando se escucha esa palabra, se encarna y comulga. No se quede ahí sentado, que hay gente que acostumbra a venir cada 8 días a misa pero no comulga. No, yo no creo que aquí haya pecadores pues horribles así, porque si fueran pecadores horribles no estarían aquí. A eso sí se lo digo. Porque los pecadores horribles no vienen a misa. Ustedes son personas buenas, que de pronto nos equivocamos, que de pronto estamos mal orientados, bueno, tantas cosas que nos pasan, pero para eso tenemos ese sacramento. Y mire, nosotros tenemos muchas iglesias cerquitas, muchos sacerdotes cerquitas que nos podemos confesar con ellos. Por eso yo creo que toda la asamblea que venga a misa debería de comulgar, pero la gente que deja de comulgar por tanta bobada, sabiendo que viven bien, que nada les imposibilita comulgar, y se dan el lujo de venir a misa, pero no de no comulgar. ¿Por qué? Porque no nos han enseñado que el único contacto que yo tengo con Jesús real es a través de la comunión. Por eso yo creo que es algo muy grande que Dios nos ha hecho. Ninguno de los que estamos acá nos merecemos este sacramento, porque usted se imagina uno recibir la misma divinidad, pues eso es una cosa que sale de toda lógica. Pues imagínese un ser humano recibir la divinidad, pues es pura gracia de Dios. Entonces yo ¿por qué me voy a dar el lujo de no comulgar? ¿Yo por qué me voy a dar el lujo de venir a misa y no comulgar? ¿O yo por qué me voy a dar el lujo de venir a misa y es que cuando me nace y tener 1 mes, 2 meses, 3 meses sin ni siquiera recibir la comunión? Eso no es justo, ni para nosotros, ni para Dios, sabiendo que nos ha dado esto de manera tan gratuita. El Señor esté con vosotros.